Por falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios, el Senado pospuso por segunda ocasión la aprobación de la convocatoria para elegir al fiscal electoral. Eso sí, a solo 7 sesiones de concluir el periodo ordinario, los legisladores se irán de puente del 17 al 21 de noviembre con motivo del aniversario de la Revolución. Rechazan organizaciones civiles hacer bullying a instituciones, tal y como lo afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Puntualizaron que las críticas por los resultados anticrimen están basados en cifras oficiales y buscan construir soluciones conjuntas para resolver la crisis de inseguridad. Presenta el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, la terna de aspirantes a ocupar el cargo de jefe delegacional en Venustiano Carranza, tras la destitución de Israel Moreno por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, bienvenidos, soy Vianey Fernández y esta es la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches. Y bueno, acompáñenos durante la siguiente hora que les tenemos la información más destacada generada hasta el momento. Estamos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Comenzamos. El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, respaldó a las organizaciones civiles por contribuir a evidenciar los problemas del país e impulsar soluciones. Acusó al presidente Enrique Peña Nieto de pretender ocultar los conflictos en lugar de resolverlos. Mientras que el PRI sostiene que no hay nada nuevo sobre el rebase de gastos de campaña de su candidato, Miguel Riquelme, el Partido Acción Nacional confió en que la elección sea anulada. Mira, hablando del PRI, en el Senado de la República, este partido impulsa junto con un grupo de panistas una reserva para achicar los candados que pretenden garantizar la independencia partidista del futuro titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Piden diputados de Morena en San Lázaro que legisladoras del PRI se disculpen por gritar, usted ya sabe, cuando el diputado Ariel Juárez usaba la tribuna durante la discusión del presupuesto. Le pidan una disculpa al pueblo de México por las expresiones homofóbicas que se virtieron en la discusión, pero también dentro del Código de Ética es necesario señalar que no nada más fue en el momento en que hicieron el grito con este sentido discriminatorio, sino que desde antes estuvieron insultando a la diputada Sara Paola Félix antes de que subiera a tribuna. Presenta el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera la terna de aspirantes a ocupar el cargo de jefe delegacional en Venustiano Carranza. El día de ayer envié el documento a la Asamblea Legislativa, al presidente de la Comisión de Gobierno, donde se hace la propuesta, la terna, para la sustitución en la delegación Venustiano Carranza. Los nombres son la licenciada Mónica López Moncada, la licenciada Gabriela Karen Loya Minero y Omar Roberto Garibay Reyes. En Guerrero, trabajadores administrativos de la Fiscalía General de Justicia Estatal pararon labores en protesta por los fétidos olores que provienen del servicio médico forense, donde hay un sobrecupo de 400 cuerpos en descomposición. Y autoridades federales reportaron este martes la captura de un jefe regional de los Zetas, quien presuntamente coordinó el homicidio de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en el 2010. Se trata de Martiniano de Jesús N., de 56 años de edad, a quien también relacionan con el homicidio de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, representante del colectivo de desaparecidos en San Fernando.
El director de Bansefi, Virgilio Andrade, presentó una denuncia de hechos ante la PGR por la clonación de 57 tarjetas con recursos para la reconstrucción tras el sismo del 7 de septiembre. Reconoce Conagua que las cascadas de Agua Azul en Chiapas presentan una disminución de caudal y explicó que eso se debe al colapso de uno de los bordos del río que las abastece. Al inaugurar la cumbre de líderes contra el cáncer, el presidente Enrique Peña Nieto recordó que en el 2015 se registraron en México 8.8 millones de defunciones ocasionadas por ese mal. El cáncer es, en consecuencia, uno de los padecimientos que reflejan la desigualdad económica que afecta al mundo. El impacto del cáncer se vuelve aún más severo como resultado de esta inequidad. Más del 90% de los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos oncológicos, mientras que en los países de ingresos bajos la cifra correspondiente es inferior al 30%. La Comisión Nacional de Derechos Humanos envió una recomendación al Instituto Mexicano del Seguro Social por el caso de un niño de 2 años al que dieron quimioterapia sin contar con un diagnóstico certero, lo que le causó la muerte. Confirma la Procuraduría Capitalina que tienen abiertas 4 carpetas de investigación por las llamadas goteras VIP. Se trata de 3 mujeres que enganchan a hombres de alto poder adquisitivo y los drogan en sus apartamentos para después saquearlos. En Tamaulipas captan en un video una balacera que se desató afuera del TEC de Monterrey, Campus Reynosa. Mire usted las imágenes. Aquí en la Ciudad de México graban en video el momento en el que el conductor de un auto rojo fue asaltado por un sujeto armado cuando circulaba sobre Canal de Miramontes en Coyoacán. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, adelantó que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio llegarán a algún tipo de acuerdo para la evaluación del presidente Donald Trump. Insistió en que Estados Unidos está dispuesto a abandonar el pacto si no se resuelven problemas clave. Panorama internacional, el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, irá a juicio por el presunto delito de asociación ilícita en la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en aquel país, según la Corte Nacional de Justicia. Y mientras tanto, aquí en México nos seguimos preguntando, ¿y los culpables, los servidores públicos culpables en nuestro país, para cuándo? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Vamos a comenzar con el panorama económico. Mire, México y Canadá sufrirán mucho más que Estados Unidos si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se acaba. Así lo señaló el secretario de Comercio estadounidense Wilbur Ross. Es decir, continúan los amagos por parte de Estados Unidos. Además, el funcionario dijo que considera que las negociaciones llegarán a algún tipo de acuerdo para la evaluación del presidente Donald Trump y reiteró que su país está dispuesto a abandonar el pacto si no se resuelven problemas claves, como es el cambio en las reglas de origen de la producción de autos. Mientras tanto, todo apunta a que la salida de Agustín Carstens del Banco de México tendrá consecuencias. Aquí los detalles. El grupo financiero Monex recortó el pronóstico de crecimiento del mercado mexicano para el 2018 de 2.5 a 2.3%, esto porque en el proceso de sustituir a Agustín Carstens sería mala señal tener un gobernador interino en el Banco de México. Al respecto, el director de Análisis y Estrategia Bursátil, Carlos González, consideró que sería muy buena señal que se nombrara a alguien de manera definitiva. Consideró que puede ser elegido interna o externamente, pero no dejar un representante interino.
Monex cambió su perspectiva de crecimiento debido a la desaceleración que sufrirían las variables como la inversión, consumo y producción industrial a finales de este año, dijo la subdirectora de Análisis Económico Janet Quiroz. Además de esta desaceleración, existen riesgos, tanto internos como externos, como la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, la normalización de la política monetaria y política fiscal en Estados Unidos, así como las elecciones en México. En la ciudad y el mundo, Fátima Salvador. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo que se realiza a través del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México durante el trimestre que va de julio a septiembre se registraron 1.9 millones de desempleados en el país, cifra que se mantiene desde el trimestre pasado. Por entidad federativa, las mayores tasas de desocupación en el periodo de referencia se registraron en Tabasco con 6.9%, Ciudad de México 5.2%, Baja California Sur 4.6% y el Estado de México con 4.4%. Pero mire, estas cifras, estos indicadores económicos podrían cambiar, sobre todo ante lo que resulte del Tratado de Libre Comercio. Ya le presentábamos al inicio de esta emisión, pues algunas declaraciones por parte del secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, sobre la quinta ronda de negociaciones que está a unas horas de comenzar y pues los equipos ya comienzan a calentar motores ante este próximo encuentro. Le cuento que ya hay pues también declaración por parte de la Confederación de Cámaras Industriales que advierte que determinarse el TLC, como ya lo puso sobre la mesa Estados Unidos y en algún momento también el gobierno mexicano, las inversiones se verían amenazadas, sobre todo los sectores que resentirían un incremento a los aranceles. Así lo aseguró Manuel Herrera, presidente de la CONCAMIN. El líder empresarial explicó que más del 80% de los productos que se exportan a Estados Unidos se rigen con las reglas de la Organización Mundial de Comercio y de terminarse el tratado se les impondría un arancel menor a 5%. Estiman que sea entre el 3 o 4%. Sin embargo, hay otros sectores, dijo, como el automotor, el automotriz que está tan interesado Donald Trump desde su campaña, y también otros sectores como el agroalimentario y parte de textil y calzado que recibirán un tratamiento diferente. He ahí el problema, he ahí el foco rojo. Más de 80% de lo que exportamos a Estados Unidos tendría, de acuerdo a las reglas de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, un arancel menor al 5%. Si es posible que se pudieran ver, dijo, amenazadas algunas inversiones de algunos sectores, pero nosotros en el plan B trabajaríamos de inmediato para darle viabilidad a las inversiones, subrayó Herrera, quien afirmó que este plan consiste en apoyar de manera rápida al 20% de las exportaciones que se verían afectados. Esto ante la declaración del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, que dice, bueno, pues si no hay TLC, tenemos un plan B y posiblemente hasta un plan C. Muy optimista el gobierno federal, Lupita. Así es, y bueno, también detectan otros tipos de nudos dentro de este Tratado de Libre Comercio con América del Norte. El sector agrícola, el acceso a mercados, el comercio digital, las reglas de origen y la propiedad intelectual están entre los puntos que atoran esta renegociación de cara a la quinta ronda que comienza ya esta misma semana. De acuerdo con el informe que la Secretaría de Economía entregó al Senado, los avances logrados en estos temas son menores y en varios de ellos se determinó que cada país hiciera consultas internas para presentar propuestas, sugerencias y comentarios para las reuniones que se van a realizar del 15 al 21 de noviembre aquí en la Ciudad de México, tras el rechazo que Canadá y México manifestaron las condiciones proteccionistas de Estados Unidos para modernizar el TLC. Esta quinta ronda será decisiva para determinar si continúan pues las negociaciones, y entre los puntos conflictivos también están las telecomunicaciones, compras públicas y remedios comerciales. El sector automotriz es el que dejaron los equipos negociadores pendientes en la cuarta ronda de negociaciones, la que se torna un poco más álgida. Veremos si en la quinta ronda, que comienza el día de mañana, lo logran destrabar, sobre todo porque Donald Trump quiere que los autos
estadounidenses o los autos que se venden en Estados Unidos se elaboren al menos en un 65% en su territorio, lo cual afectaría a las automotrices que pues residen aquí en México, pero también a los gringos, porque el aumento por cada automóvil en producción podría ser de $650. Échele usted cuentas, en producción, ya como se los vendan las automotrices, pues posiblemente estaremos hablando de unos $2,000 más. Para que la piensen. Vamos a una pausa y continuamos con más, no se vaya.